Mis más cordiales saludos esta semana con un nuevo programa de Tu Salud al Día. Esta semana tenemos de invitada a un odontólogo especialista en prostodoncia, quien es la doctora Carolina Ojeda, quien se encuentra ya con nosotros para donde le damos la bienvenida, le damos las gracias por haber asistido para responder a todas esas preguntas y inquietudes que tienen ustedes sobre su salud dental. Estaremos presentando las noticias al día, como acostumbramos todas las semanas, las noticias más relevantes que pueden traer a caer y dudas a todos ustedes. Las noticias más relevantes de esta semana en la sección Noticias al Día. Tenemos el uso de un nuevo medicamento que reduce la atrofia cerebral en pacientes con esclerosis múltiple y otras enfermedades que pueden hacer un deterioro en la parte cognitiva cerebral o del conocimiento, como es el Parkinson, y la enfermedad de Alzheimer, que está de conocimiento de muchos y de todos ustedes. Eso está a través de una investigación que hizo Laboratorios Novartis con el tratamiento de la Gilenya, que es un medicamento que disminuye la aparición de la atrofia cortical. Estos nuevos datos de relevancia clínica sobre la atrofia cortical resaltarán beneficios donde podrán incluirse esta medida clave para el tratamiento de estas enfermedades. El cerebro siempre se atrofia con la edad. Recuerde que a través del tiempo, el pasar de los años, ustedes pueden ver esa experiencia que a ustedes se les olvidan las cosas. Siempre acuden al médico, doctor, ¿qué puedo tomar para que se me están olvidando todo lo que hago? Eso es las memorias, inclusive anterógrafas, o sea, que memorias recientes. Entonces este medicamento Gilenya, que ha sido creado por este laboratorio, ha disminuido, de que disminuya 3 a 5 veces, la detiene con respecto a aquel paciente que no lo está tomando. Entonces debemos tener en cuenta que la atrofia cortical es la base para que se presenten todas las enfermedades de deterioro cognitivo que aparecen en la última etapa de la edad. Y recuerden que la vejez es la etapa más larga de nuestra vida. Otra de las noticias importantes de esta semana que hay que resaltar, sobre todo en las mujeres, que la aparición de enfermedades alérgicas. Estos son los 7 puntos más importantes que aparecen en las mujeres, principalmente en los periodos menstruales, relacionados tanto como los primeros periodos como la menarquia o los últimos periodos como la menopausia, o sea que son más susceptibles en ambos extremos de sus periodos hormonales. Entonces no es raro que ustedes padezcan de brotes alérgicos con respecto al polvo, los ácaros, que son estos pequeños insectos o microbios que se encuentran en los colchones viejos, o cuando tenemos un colchón que tenemos más de 10 años en nuestra casa, ¿ven? No le hacemos ningún aseo, esa ropa de cama que tiene muchísimos años, el polen de las flores, algún insecto en particular, principalmente los gatos. Los gatos producen grandes alteraciones alérgicas en ustedes las mujeres. Algún alimento como los mariscos, principalmente los frutos secos y los champiñones. El moho posterior a las lluvias en las casas muy húmedas, esto ya es altamente conocido, y algo muy importante, a veces no podría tener relación, el uso de maquillajes viejos. Esos maquillajes viejos que ustedes utilizan durante mucho tiempo, ya si ustedes tienen mucho tiempo con maquillaje, les puede producir trastornos alérgicos en la piel y esto podría causarles un daño. O sea que ese maquillaje que tiene mucho tiempo contigo, debes botarlo o desaparecerlo. Bueno, ahora es un poco difícil porque creo que casi no se consigue. También tenemos algo que no ha pasado en las últimas 4 semanas de nuestras entregas de Tu Salud al Día. Desde que iniciamos el programa, la enfermedad del ébola que afecta al continente africano, por primera vez la Organización Mundial de la Salud hace una alerta a otros continentes, o sea que el continente americano y europeo no data de presentar la aparición de esta enfermedad. Entonces, un científico londinense, Peter Piot, de la Facultad de Higiene y de Medicina Tropical de Londres, describe que debe estudiarse el suero de los pacientes enfermos con ébola para poder ser reutilizado en ellos mismos, ya que en este se encuentran los antígenos
y anticuerpos que podrán combatir la misma enfermedad, porque no va a dar tiempo de producir por parte de los laboratorios la molécula Z-MAT, que es la que ha curado a los 6 pacientes o 6 médicos que estaban tratando a estos pacientes con ébola. Entonces, el Grupo Internacional de Reguladores de Sangre de la Organización Mundial de la Salud observó que hay miles de sobrevivientes de brotes anteriores de ébola en África que podrían donar sangre, y a través de esta donación, a través del suero, cosa conocida por nosotros los médicos, que en el suero se encuentran los antígenos, anticuerpos para las mismas enfermedades, ¿verdad? Tratar de producir un tratamiento más acelerado, ya que el Z-MAT, que es el único medicamento que da resultado, podría tardar meses o años en dar resultado para que estas personas reciban tratamiento, ya que conocemos más de 2.000 casos. Estas fueron las noticias más relevantes de esta semana, para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo en materia de salud en el mundo. Recuerden que ahorita estamos globalizados y es importante tener el conocimiento de todas las enfermedades que acaecen a nuestro entorno, porque no estamos exentos de recibirlas o de tenerlas, ya que son enfermedades epidemiológicas, y estas informaciones pues son muy importantes para todos ustedes. Hoy tenemos una invitada que es la doctora Carolina Ojeda, odontólogo, especialista en prostodoncia, que nos acompaña en esta semana para hablarnos de todo lo que es referente a la salud dental. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carolina. ¿Cómo te sientes? Bueno, principalmente darles las gracias por invitarme a compartir este espacio con ustedes y bueno, aclarar las dudas que tengan con respecto al tema bucal. Gracias. Bueno, nos pareció muy interesante tener un odontólogo en esta sección donde tendremos pues invitados de muchas especialidades, y me pareció muy interesante traer un odontólogo especialista en prostodoncia y que nos puedas informar sobre qué son las otras subespecialidades. ¿Qué es la prostodoncia? Bueno, la prostodoncia se refiere a la prótesis bucal. Tenemos una amplia cantidad de prótesis. Tenemos prótesis totales, prótesis parciales. Las prótesis parciales bien pueden ser removibles o pueden ser prótesis fijas. Es una especialidad que abarca una parte bastante amplia de lo que es la odontología, principalmente en lo que es la restauración de dientes perdidos. Y esto se viene haciendo, se ha modernizado en los últimos años, porque antes el odontólogo hacía de todo, pero hoy pues esto ya tiene sus especialidades donde cada quien se dedica a una sección, y esto pues así como en la medicina pues resulta mucho mejor. ¿Qué diferencia hay cuando la gente se realizaba prótesis en tiempos pasados y qué es realizar una prótesis hoy en día? Sí, ciertamente. En cuanto a la parte odontológica ha habido un avance muy significativo con respecto a lo que es las especialidades. Anteriormente estábamos acostumbrados a ir al odontólogo y ese odontólogo resolvía todos nuestros problemas. Ahora está muy canalizada, o nuestro trabajo se ha dirigido a hacer un tratamiento en equipo. Tener un especialista en prostodoncia, este va a hacer toda la parte protésica. Especialistas en endodoncia, se refiere a lo que es los tratamientos endodónticos o tratamientos de conducto. Tenemos una especialidad muy importante que es la ortodoncia. Hoy en día la gente acude mucho buscando este tipo de tratamiento, que es lo que llaman los brackets, que es para mover los dientes y que los dientes estén en una posición adecuada, alineada, estética. Tenemos la periodoncia, es tratamiento de las encías. Tenemos la cirugía bucal, que es todo lo relacionado a extracciones de terceros molares, que también los conocemos como las cordales. Tenemos la odontopediatría, solamente dedicado a la atención de niños. Principalmente son estas las ramas de la odontología o las especialidades de la odontología. Mira, y ¿qué tan importante, a qué edad se debe acudir al odontólogo? ¿Cuándo debe ir un niño al odontólogo, y un adolescente y un adulto? Porque a veces la gente espera tener ya una carie o un diente dañado para acudir. ¿Cuándo se debe acudir al odontólogo? Es importante la atención temprana en odontología. Los niños deben ser llevados desde los 4 o 5 años, una edad en la que ellos acepten ir y sentarse en la silla odontológica, y
también muy importante que sean atendidos por un odontopediatra. Ellos van a tener las técnicas adecuadas de entretenimiento, de persuadirlos de alguna manera para que esta visita no sea traumática y que de aquí en adelante él vaya al odontólogo sin ningún tipo de miedo o de temor de que algo malo le va a pasar. Nosotros siempre les recomendamos a los padres que cuando el niño se porte mal o haga alguna travesura, no les digan, el castigo no sea, te vamos a llevar al odontólogo. Al contrario, o sea, no inculcarle ningún tipo de miedo a la atención odontológica. Sí, el coco es el odontólogo. No, en ningún caso esa debe ser la conducta. Desde temprana edad, 4 o 5 años, revisarlos, llevarlos a la consulta, generalmente en este caso simplemente una profilaxis, aplicación de flúor, y en muchos casos las primeras consultas son solamente de adaptación. Quiere decir que no se le hace ningún procedimiento ni invasivo ni que le vaya a generar temor, sino que él vaya conociendo y vaya sintiendo confianza al ir al odontólogo. Entonces, en esta situación, ya cuando él vaya a su segunda, tercera consulta, no va a ir con ningún temor a la atención odontológica. Y que mientras más temprano se haga esta consulta, pues vamos a evitar que el niño cuando llegue con caries, con dolor, y esto va a facilitar mucho más la atención al niño en su primera consulta. Y sobre todo en tu especialidad, que es realizar y hacer las prótesis, eso ha cambiado de que las personas anteriormente se conocían que nuestros abuelos o personas de ya mucha edad, que yo realmente casi no se ve, esas prótesis completas, o sea que tenían una prótesis superior, una inferior o las llamadas planchas. Entonces esto pues uno, gracias a Dios yo creo, porque ha mejorado el cuidado bucal, ya la gente no pierde todos sus dientes, no hay esa dentula total que llama uno médicamente. Entonces, hoy en día se pueden hacer prótesis unitarias, de cuántas secciones, o todavía se ve ese recambio de prótesis completas. Sí, en la actualidad nosotros la especialidad de prostodoncia está más dirigida a adultos mayores. En el caso sobre todo de prótesis totales o prótesis parciales removibles. Sin embargo, ha habido una disminución de la cantidad de pacientes edéntulos y mucho más de edéntulos totales. Tenemos muchos recursos de los que podemos tomar la endodoncia, la periodoncia, especialidades que nos ayudan a mantener durante más tiempo los dientes en boca. Anteriormente usted iba al odontólogo, el diente estaba dañado y la solución era la extracción. Eso hacía que a cortas edades el paciente ya le faltaban o parte de sus dientes o la totalidad de los mismos, porque en muchos casos el paciente decía, pero si ya me quedan 2 dientes, me los termino de sacar y me pongo una prótesis total. Hoy en día no, hoy en día la cantidad de pacientes que acuden por prótesis totales ha ido disminuyendo y eso es lo que queremos en el tiempo, que cada día los pacientes conserven durante más cantidad de tiempo sus dientes en boca porque hay las alternativas, hay los recursos, hay tratamientos de prótesis, de ortodoncia, de periodoncia, esto va a hacer que en el tiempo se mantengan. Y tenemos también diferentes tipos de prótesis, ya no es solamente prótesis total. Hoy en día tenemos los implantes dentales que han venido a sustituir de manera fija los dientes y que es un tratamiento innovador que yo pienso que a corto o mediano plazo se va a ir masificando, la gente va a ir conociendo este tipo de tratamientos y cada día los va a ir buscando más. Y hablando de esto, ¿cómo preservar que la gente pues cuida muchísimo más sus dientes? ¿Hay algún método, el que tradicionalmente uno usa, coger una buena crema dental y cepillarse 3 o 4 veces al día? Sobre todo al amanecer, al acostarse y después de las comidas. ¿Esto se mantiene o hay nuevos aditivos o nuevas soluciones que uno puede utilizar en el cuidado del diente? Pues nosotros en medicina interna vemos que muchos pacientes enfermos tienen los dientes todos deteriorados, sobre todo los diabéticos, tienen enfermedades bucales tremendas y que uno pues trata de estabilizar la glicemia para que vaya al odontólogo. Entonces, ¿qué nuevos cuidados existen, así como ha avanzado la odontología en el cuidado diario de los dientes, para que nos escuchen todos los troyanos? Porque a veces uno pues deben reforzarles si hay algo nuevo. Siempre uno le dice, venga a consulta, así se sienta bien cada 6 meses. ¿Por qué? Porque puede ser que haya algo nuevo que yo le pueda colocar y usted mejore en sus enfermedades. Nunca deje pasar años. ¿Qué ha pasado actualmente con respecto al cuidado de los dientes? De manera sencilla, pues que uno pueda tomar esos tips
para mejorar la salud bucal? Claro, principalmente tenemos lo que de rutina hemos escuchado en la calle, que es la técnica de cepillado adecuada, el uso de cremas dentales y ahora pues muy usados los enjuagues bucales. Ajá. En el mercado hay cantidad de elementos que nos pueden ayudar. Los cepillos dentales, a uno siempre le preguntan, pero una marca, un color, un tamaño, no. El cepillo dental principalmente recomendado es un cepillo dental de cerdas suaves, porque cuando la cerda es muy dura, aunado al uso de las cremas dentales que tienen dentríficos o abrasivos, esto hace que haya desgaste del esmalte y se produce sensibilidad. Entonces, principalmente es el uso del cepillo dental de cerdas suaves, de la crema dental de su elección. Los enjuagues bucales, igualmente, lo que cambia entre uno y otro es la marca, el sabor, el color. Sin embargo, lo importante es un elemento que nos ayude a remover de manera mecánica la comida que queda residual y que el cepillo dental no quita. Muy importante el uso del hilo dental. Y hoy en día tenemos unos elementos adicionales que son unos pequeños cepillitos que se utilizan, se llaman cepillos interdentales o interproximales, y se utilizan justo para limpiar esa parte del diente donde el cepillo dental normal no entra por su anatomía, por la forma que tiene. Entonces estos cepillos nos ayudan principalmente a retirar la materia que queda entre diente y diente, que es donde principalmente se forman las caries y que muchas veces no vemos. Pero como está entre la parte que pega de un diente con el otro, ahí sabemos que hay una caries cuando hay dolor. Entonces, bueno, principalmente utilizar este tipo de elementos es algo relativamente novedoso. Entonces es muy importante que la gente, en la medida de que lo vaya conociendo y lo vaya usando, pues va familiarizando su práctica diaria de muchas veces es hasta más agradable la sensación de no tener comida entre los dientes, que muchas veces es muy incómodo. Claro, molesta y fastidia. La impactación de alimentos interdentales es como la segunda causa de acudir al médico. Siento algo y no es más que comida que quedó entre dos dientes. Y el uso del enjuague dental debe ser con la misma después que uno se ha cepillado los dientes. Pero esto nos lo vas a responder después que regresemos de este corte comercial, que seguiremos conversando con la odontóloga y prostodoncista Carolina Ojeda. Ya regresamos. Continuamos con Tu Salud al Día. Esta semana con la doctora Carolina Ojeda, quien es especialista en prostodoncia, quien nos ha estado dando todas esas recomendaciones para el cuidado de tus dientes o tu salud dental. Quedaba en la sección anterior si el cepillado dental debía ser al unísono, al igual que el enjuague bucal. O sea, que una vez que nos cepillamos, debemos usar el enjuague dental y cuántas veces al día. Si esto se podía hacer así o se podía obviar el cepillado y usar puro el enjuague. ¿Qué es lo más práctico? O es que usando la crema dental y el enjuague, pues hacemos, como tú dices, más abrasión sobre los dientes. La técnica de cepillado no debe ser sustituida en ningún caso por cualquiera de las otras, de los medios auxiliares de limpieza. Lo principal es el cepillado dental, que lo podemos acompañar. Las horas más críticas del día donde se puede acompañar con el enjuague bucal es en la mañana y en la noche. Y principalmente en la noche, porque es el periodo del día donde nosotros permanecemos más tiempo con la boca cerrada. Entonces es el tiempo que tienen las bacterias para actuar sobre nuestros dientes y transformar todos los alimentos que hayan quedado en ácidos. Entonces no es que en las otras horas del día no sea importante, pero la principal donde tenemos que tener mayor cuidado es en las noches y no dejar que queden residuos durante toda la noche para evitar la formación de caries. Como les decía, la técnica de cepillado no debe ser sustituida. Si la queremos acompañar o no con el resto de las cosas, está bien. Sin embargo, en la mañana y en la noche son las principales horas, sobre todo para usar medios auxiliares como es el hilo dental, como es el uso de enjuagues bucales. Y esto sobre el blanqueamiento de los dientes, que está en moda, que generalmente
muchas personas, pues existe ya este método, vamos a decirlo cosmético, a nivel dental. ¿Es recomendable, o sea, hacerse un blanqueamiento de los dientes? Sí, el blanqueamiento dental como tal no le va a deteriorar la estructura dentaria. Lo que no debemos es abusar de este tipo de tratamiento. Tenemos infinidad de casos donde el paciente acude, se hace una terapia de blanqueamiento y logramos los resultados adecuados. El diente no es totalmente blanco. De hecho, nosotros vemos la regleta de los colores del diente cuando vamos a sustituir y tenemos diferentes tonos. Nosotros aplicamos una terapia de blanqueamiento y el paciente generalmente responde bien a esta terapia, pero cada vez quiere que su diente sea más blanco. Y hay un momento en que los tenemos todas las semanas, ahora quiero otra vez hacerme el blanqueamiento. Ahí es donde no podemos complacerlos del todo, hicimos la terapia de blanqueamiento, se lograron los resultados, ya seguir abusando. ¿Aproximadamente cuánto tiempo? ¿6 meses? 6 meses, 1 año. 1 año. O sea, antes de un año o 2 veces al año es el periodo prudencial. Es el periodo, prudencial. sobre todo al principio podemos hacerlo 1 o 2 veces al año, ya después no es que lo vamos a hacer cada semana, ni cada 2 meses, ni cada 3 meses, tenemos que esperar los periodos prudentes porque es un producto químico que estamos usando que realizándolo en las dosis adecuadas no tenemos ningún problema, el problema es el abuso de este tipo de productos. El tratamiento de blanqueamiento dental nos puede traer sensibilidad dentaria, esa es una de las contraindicaciones, no se llamaría, sería como del problema adicional del blanqueamiento, la sensibilidad, y si aparte de esto abusamos del tratamiento, pues el problema de sensibilidad se acentúa. Otra cosa cuando se van a hacer los tratamientos de blanqueamiento es que la boca tiene que estar completamente sana. No podemos hacer blanqueamientos dentales en pacientes que tienen caries, en pacientes que tienen desgastes dentales a nivel de los cuellos porque la sensibilidad es muy severa, o en pacientes que tienen restauraciones de resina o coronas. Ni las resinas, ni las coronas, ni ningún material de restauración es sensible al blanqueamiento. Entonces, si el paciente tiene un par de resinas en los centrales, todos los dientes van a blanquear, pero las resinas no van a blanquear. Las resinas se mantienen de ese color. Entonces, probablemente esas restauraciones, si queremos que queden del mismo color, van a tener que ser reemplazadas al terminar el tratamiento. Como, o sea, lo que tú haces que es la prostodoncia. En este caso eso es parte de la restauración dentaria. Es parte de la restauración. ¿Y qué enfermedades has visto tú asociadas, generalmente como nos explicaste en la periodoncia? ¿Qué enfermedades has visto tú más frecuente en un mal cuidado de la salud dental y que eso sea parte de una enfermedad sistémica? Nosotros lo vemos en la diabetes. O sea, al paciente se le deteriora la parte bucal y dental de una manera terrible. El aumento de bacterias, cambio de coloración, hemos visto hasta dientes de color verde. Sí. Entonces, ¿qué enfermedades ves tú más relacionadas, enfermedades sistémicas, con la periodoncia? Sí, hay enfermedades, como usted lo dice, sistémicas que dan muchas manifestaciones bucales. Tenemos los problemas de enfermedades del sistema inmunológico, tenemos la diabetes, tenemos pacientes con lupus, donde estas enfermedades repercuten mucho en el sistema bucal. Entonces son pacientes que deben ser muy controlados desde el punto de vista bucal para que no haya ningún otro tipo de complicación. Pacientes que recientemente han sufrido de alguna cardiopatía, de infartos al miocardio, entonces si vamos a tener una atención odontológica, debemos primero tener una terapia profiláctica para que no vaya a haber una endocarditis bacteriana, pero más allá de eso, una terapia principalmente de prevención. No esperar que el paciente tenga algún tipo de problema para hacer el tratamiento. Estos son pacientes que deben ser muy monitoreados para que no haya ningún tipo de complicación, que se acentúe algún tipo de submanifestación del problema sistémico que tiene. En pacientes diabéticos debemos controlar bien los niveles de glicemia en sangre para poder hacer desde una tartarectomía, que es lo que llamamos una limpieza dental, hasta una exodoncia. ¿Y con cuánto recibes de glicemia? ¿Con cuánto debe ir un paciente diabético de glicemia al odontólogo para hacerse cualquier tratamiento? ¿Cuál es la base de ustedes? Por nosotros en medicina interna le recomendamos, o sea, no debe ser mayor de 150.
Ese es el margen. ¿Qué criterios toman ustedes? Ese es nuestro margen de límite superior de la glicemia. Para que el tratamiento sea relativamente seguro para el paciente, no debe pasar de los 150. Sí, porque eso proliferan las bacterias a nivel y de cicatrización inclusive. Nosotros vemos muchos las lesiones bucales en los pacientes con lupus. Sí, sobre todo lupus subagudo, deja muchas úlceras en la boca y uno hace el diagnóstico solamente observando la cavidad bucal. ¿Y cuándo debe estos pacientes que hacen por moda la ortodoncia? Que lo vemos que mucha gente no sabe de las enfermedades bucales, que como tú lo dijiste ahorita, las enfermedades cardiovasculares, una valvulopatía reumática, una válvula infectada, la fiebre reumática, generalmente se origina en la boca. ¿Y cómo han visto ustedes, si le podemos recomendar a todos los trujillanos, como ya en la ciudad capital, en Sabana Grande, es un problema de salud pública, el cambio de la ortodoncia ambulatoria en personas que ni siquiera han pasado ni por un técnico dental, diría yo? ¿Cómo ven ustedes ese problema aquí en Trujillo sobre ponerse los brackets de ortodoncia por moda, por colores, que eso pues debe dañar ese diente si no ha sido bien examinado o evaluado? Completamente. Eso es, como usted lo dijo, actualmente un problema de salud pública. Aunado a esto tenemos dos problemas principales. Uno, el problema de higiene. No hay ningún tipo de control con respecto a medidas de higiene y de control de enfermedades cruzadas entre paciente y paciente, incluso entre quien lo está colocando y quien lo está recibiendo. Pueden tener las manos cortadas, pueden tener cualquier tipo de lesión en la boca y esto sin duda alguna va a generar una infección. Y aunado a esto, el problema de que por las fuerzas mal guiadas que se aplican sobre los dientes, luego de que le quitan la ortodoncia, el paciente tiene una movilidad tan severa que se pierde. O sea que tú has observado que no es que se los ponen, sino también que los activan. También eso hacen, caramba, sí. ¿Verdad? Que esto es preocupante. Yo creo que era solamente que la gente se los colocaba por moda y ahí llegaba el trabajo del trabajador informal. Absolutamente, ellos colocan los arcos, aprietan, generan cierta fuerza sobre los dientes, fuerzas que son mal guiadas, y el paciente luego cuando tiene la ortodoncia no nota ninguna normalidad, pero cuando la ortodoncia es retirada, el paciente ahí sí acude al odontólogo porque el diente se me mueve. Cuando tú empiezas a evaluar y a hacer la historia clínica, te das cuenta que él tuvo 2-3 años bajo un tratamiento de ortodoncia mal canalizado y ahora pues el diente tiene una movilidad tan severa porque hubo pérdida ósea por estas fuerzas mal guiadas y el diente se pierde. Realmente esto es un problema muy complicado. Es un problema para todos los odontólogos y es complicado. Y es importante señalar que muchas de estas cosas ocurren porque lo hacen en sitios no permitidos. Estamos hablando en la economía informal, en sitios donde no tienen ningún tipo de certificación para esto. Pero también es importante que si el paciente va a acudir a colocarse un tratamiento de ortodoncia, acuda a un especialista en ortodoncia, porque las especialidades son muy invadidas, son muchas veces realizadas por odontólogos generales que sí están certificados, pero hasta cierto punto para realizar ciertos tratamientos. Muchas veces el odontólogo general actúa y invade un poco lo que son las especialidades y también tenemos este tipo de secuelas porque el tratamiento no está bien guiado. Sí, porque para todas estas subespecialidades que tú nombraste, la periodoncia, endodoncia, prostodoncia, hay que hacer un posgrado aparte de la carrera. Entonces esto debe traer sus técnicas y procedimientos. El odontólogo general tiene un alcance, como lo tiene en el caso de la medicina el médico general, pero ya cuando son problemas particulares es bueno, o la sugerencia es acudir al especialista. Y esto de la endodoncia es lo que conoce el especialista que se dedica al tratamiento de conductos, es lo que uno generalmente conoce. ¿Qué otras ramas toma la endodoncia? ¿Qué más hace el endodoncista? La endodoncia principalmente se encarga de la desvitalización del diente. Se hace el tratamiento interno del diente, cuando hay un traumatismo o hay un proceso carioso que ya llegó a la parte más interna del diente, donde están los vasos sanguíneos y los nervios,
esta vitalidad es afectada, el diente se inflama, es donde tenemos los problemas de dolor, de inflamación, de infección. Entonces el tratamiento de conducto o la endodoncia lo que hace es limpiar esta parte interna del diente, sacar todo el tejido vital o necrótico en el caso de que se haya dañado y se rellena con un material inerte. Entonces de esta manera el diente puede permanecer en boca durante mucho tiempo. Que hay mucho, la pregunta siempre es, pero si me hago el tratamiento de conducto, el diente no se me parte después. Con el tratamiento de conducto se desvitaliza el diente, ciertamente eso hace que haya una fragilidad mayor. Sin embargo, si luego del tratamiento de conducto aplicamos la técnica de restauración adecuada, es un diente que va a estar en boca durante muchísimos años. Y esto sobre que la gente utiliza los dientes como herramienta, ¿qué consejos le puede dar a las personas, a todos ustedes que para abrir una botella, abrir lo que sea, utilizan los dientes? Bueno, la principal recomendación es que el diente debe ser utilizado para la masticación, la estética, la función, el habla, la fonética. Es muy importante que las personas no utilicen sus dientes para abrir una botella, para picar una cinta plástica, morder palillos, porque indiscutiblemente es una de las principales causas de visita que se me partió el diente porque estaba mordiendo la punta de un lápiz. Entonces, la prevención, cuidar la estructura dentaria y tratar de utilizarlo para la función que ellos tienen, deglución, estética, fonética, pero no para este tipo de cosas. Bueno, esto y mucho más estaremos conversando con la doctora Carolina Ejeda, quien es especialista en prostodoncia y dándonos todos sus consejos con respecto a tu salud bucal. Ya regresamos. Seguimos con ustedes esta semana en otra entrega de Tu Salud al Día. Esta semana con la doctora Carolina Ejeda, que es odontólogo y especialista en prostodoncia. Nos ha dado todas esas enseñanzas sobre el cuidado de tu salud bucal. En esta sección de las redes sociales, donde ustedes desde sus hogares nos envían sus preguntas a través del correo que está en el cintillo de la pantalla, donde ustedes pueden hacer sus preguntas. Una de las que nos llegó es ¿cuándo extraer las cordales? ¿Cuándo debemos acudir al médico? ¿Cuándo nos molesta? Sabemos que ya esto es a un especialista ya en cirugía bucal, como nos han explicado. ¿Qué nos puede decir de esto, Carolina? ¿Cuándo debemos sacar las cordales? Bueno, la extracción de las cordales, también llamadas muelas del juicio, en realidad son los terceros molares, son las últimas muelas que hacen erupción en la boca. Por esta razón, en la mayoría de los casos, no quiere decir que todo el tiempo sea así, pero en la mayoría de los casos no tienen el espacio suficiente para erupcionar de manera adecuada. Entonces, primero, indicarle a las personas que no en todos los casos la extracción de los terceros molares está indicado. Si ellas erupcionaron, están en buena posición, no ameritan ningún tipo de tratamiento. Pero, como les señalaba, en la mayoría de los casos, por ser el último molar en erupcionar, o no tienen espacio o no vienen en una buena posición. Entonces, cuando vienen en la dirección que no es la adecuada, muchas veces tenemos problemas de dolor dental, porque ellas al querer erupcionar y no tener el espacio, pues generan fuerza sobre los demás dientes y el paciente manifiesta dolor porque la cordal está empujando y quiere salir. Entonces, en este caso, cuando acudimos al odontólogo, vemos que no hay el espacio, hacemos la indicación de la extracción del tercer molar. Algunas veces vienen en una posición completamente acostada, generan mucho dolor cuando quieren erupcionar, pero otra condición, y es quizás una de las más comunes, es que la mitad de la cordal o del tercer molar erupciona y la otra mitad no. Entonces, en esa parte que no está erupcionada, está cubierta por mucosa o encía. Entre esa mucosa y la parte no erupcionada se acumula comida, genera un proceso de inflamación de la encía, en este caso en esa zona se llama pericoronelitis, y el paciente siente un dolor muy fuerte. Por más que se cepille, la comida que está ahí acumulada no va a salir y tiene que ser tratado con terapia antibiótica y analgésica. Sin embargo, es un dolor que se exacerba y remite.
lo curamos con antibiótico, el paciente se siente mejor, ya no tengo necesidad de sacarme la cordal, pero a los 6 meses esto vuelve a pasar, vuelve a pasar y vuelve a pasar, y lo que no queremos es una terapia indiscriminada de antibióticos, porque cuando realmente lo necesitemos, pues no. Y la gente puede perder el miedo de que es un procedimiento muy doloroso como era en tiempo pasado. Digo yo que ya eso es un tratamiento más ambulatorio y mucho más fácil. Es un tratamiento bien conservador, como en los segmentos anteriores hemos recomendado. Mientras usted acuda a la persona más indicada, con más preparación para este tipo de procedimientos, pues va a ser menos traumático, menos tiempo en el sillón dental. Hoy en día una extracción de cordal no debe tardar más de 10-15 minutos. De estos 10-15 minutos de 5 o 6 esperando que se anestesie. Luego el procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo, siempre y cuando estén en las manos adecuadas. Para resolver este tipo de problemas. Otra pregunta que me extrañó y verdad que me llamó bastante la atención a través del Twitter fue: ¿existe tratamiento para un diseño de sonrisa? ¿Están acudiendo a tu consulta para que le diseñes tu sonrisa? Sí, el tratamiento o el diseño de sonrisa hoy en día es un motivo de consulta bastante frecuente, y es que el paciente acude y dice, bueno, yo quiero que me diseñen mi sonrisa. Este es un procedimiento en el que usted le toma fotos al paciente, ve cuáles son las anomalías o posibles cosas que se pueden mejorar, desde el color, tamaño o forma de los dientes, y es un tratamiento bastante predecible. Muchas veces corregimos una sonrisa desde con un tratamiento de ortodoncia, porque tengamos problemas de malposición dentaria, un diente que está un poquito torcido, un diente que está un poquito más pequeño, un diente que está un poquito más amarillo, y para todas estas malposiciones o anomalías hay métodos de corrección. Lo que sí es muy importante es que hay, con respecto al diseño de sonrisa, que no es más que mostrarle al paciente cómo sus dientes pueden lucir mejor, hay tratamientos conservadores y hay tratamientos más agresivos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un diente torcido, no tenemos necesariamente que acudir a una carilla o a una corona. Podemos hacer el tratamiento de ortodoncia mucho más conservador, el diente llega a su posición original y no tenemos que hacer nada invasivo al diente. Si tenemos dientes, por ejemplo, con una malposición dentaria, en muchas ocasiones se sugiere una carilla. Para hacer una carilla tenemos que desgastar esmalte del diente. Este esmalte que nosotros tallamos para poder dar espacio para el material restaurador es un tejido que no se recupera, es un tejido que no se regenera. Luego de que el tejido se perdió, no va a volver a regenerarse. Esto más adelante puede presentar problemas de que la carilla se partió, de que el diente presentó sensibilidad dental. Entonces la evolución es que luego hay que hacer el tratamiento de conducto, después del tratamiento de conducto hay que hacer una corona, pero resulta que después la corona se filtró y el diente termina sacándoselo. Bueno, entonces es algo bastante complicado. ¿Y de dónde sale esa idea? ¿Quién inventó eso del diseño de sonrisa? ¿Quién se hace eso? Del diseño de sonrisa surge mucho con los programas y estos temas de estética, donde todos queremos lucir bien, una idea bastante válida, pero siempre empezando desde el tratamiento más conservador. Y bueno, si ya con tratamientos conservadores no se puede, iremos a un tipo de tratamiento a lo mejor un poco más invasivo, pero que tenga la indicación adecuada. No vamos a empezar de atrás para adelante, no vamos a empezar tallando el diente para que se vea bonito, porque al final vamos a terminar sacándolo. ¿Y qué consejo le podemos dar a través de las redes sociales que nos indican sobre el paciente fumador? El paciente fumador vemos que sus dientes son completamente amarillos. Realmente cogen el color de la colilla, diría yo. De la nicotina. ¿Qué daño produce el cigarrillo al diente? El cigarrillo tiene muchos efectos nocivos sobre cantidad importante de tejido del cuerpo humano. Daña los pulmones. Los pulmones principalmente. Y yo siempre le digo al paciente que si el diente es un tejido tan duro y el cigarrillo lo deteriora, se imagina cómo puede estar sus pobres pulmones. Sin embargo, el problema del cigarrillo en el tejido dentario como tal, una de las principales manifestaciones es la coloración amarilla. La coloración amarilla se da por la nicotina y la inhalación del calor junto con todos los efectos tóxicos del cigarrillo.
Pero más allá de esto, lo que daña el cigarrillo es las encías. El calor que produce, irrita el tejido. Usted puede diagnosticar, usted abre una boca y usted le puede preguntar al paciente si es un paciente fumador. Es un paciente que tiene los tejidos gingivales o las encías desde pigmentados hasta que por ese mismo calor que genera el consumo del cigarrillo y todo lo que desprende, ves encías decoloradas, encías poco inervadas, poco irrigadas. Con úlceras, inclusive hay cáncer de bucal originado por el cigarrillo. Y hay otra población que utiliza mucho lo que es el hábito de fumar con la candela hacia adentro. Ajá, mucho cáncer. Mucho más el deterioro que se produce. Sin embargo, eso, lo que les comento, el color amarillo de repente es lo menos importante. Lo más importante que genera es el deterioro de las encías, que el diente se afloja y se pierde. A través de las redes sociales nos llegó, mira, ¿qué sucede con aquellas personas que consumen mucho hielo? ¿Hace daño el consumo de café negro que lo hacen aquí en Trujillo? Todos ustedes toman café 4, 5, 6, hasta 7 veces al día, ¿verdad? Color negro fuerte de cualquier tono. El consumo de dulces por los niños en las escuelas y el consumo de chicle. Estos cuatro elementos son nocivos para la salud dental. Indiscutiblemente. El hielo es muy común que el paciente acuda porque estaba comiendo hielo y me partí el diente. Entonces, en la medida de lo posible, evitar el consumo de hielo porque en mayor o menor medida va a deteriorar los dientes. Con respecto al café, pues una de las principales repercusiones es la pigmentación amarilla de los dientes, como lo genera no solamente el café, cualquier tipo de alimento que tenga colorantes. Estamos hablando del Nestí, el Culé hoy casi no se ve, pero son elementos que tienen muchos colorantes. Sin embargo, estos efectos son menos nocivos que, por ejemplo, el consumo de hielo. El hielo le va a partir el diente, lo deteriora, ya es una restauración, es un diente que va a estar lesionado. Con el otro tipo de productos, pues es la coloración amarilla, que es un poco más fácil de solucionar con una tartarectomía o una limpieza dental. Con respecto al consumo de los dulces y la golosina por parte de los niños. Con respecto a las golosinas, ese sí es un punto que debe ser atacado desde la infancia. Y el tema es que al niño es muy difícil que le digas no puedes comer golosinas. Él va a querer comer chocolate y todo lo que a dulce se refiera. Lo importante en este caso es inculcarle una buena terapia de cuidado bucal y de higiene. No le vas a decir al niño que no coma, pero sí que si se comen los caramelos, pues esté pendiente posteriormente de lo que es una buena técnica de cepillado. Si está en la escuela y de repente no tiene el cepillo dental, por lo menos que se enjuague con agua. Bucal. Y no podemos irnos sin explicar a la gente qué daño hace el chimó sobre los dientes, porque tenemos alto consumo inclusive en jóvenes. Sí. Vemos niños de 14, 15, 16 años ya consumiendo chimó. ¿Qué sucede esto con los dientes? En el chimó, el caso en el tejido dentario es muy parecido al de los alimentos con colorantes, café, Nestí. En el diente lo que va a hacer es manchar el diente. Realmente el problema del chimó está en el tejido periodontal. En las encías es un elemento bastante irritante, entonces vamos a tener problemas de que las encías se retraen, el diente se afloja y al final tenemos pérdidas dentarias. No solamente, no es porque el diente esté deteriorado, es porque se deterioró el tejido periodontal o el soporte. Bueno, mira, ha sido una extraordinaria semana teniéndote aquí en este programa, a ti como especialista en prostodoncia, quien ha sido pues un programa interesante donde nos ha dado todas esas ayudas sobre el cuidado de la salud dental y bucal. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde estás trabajando actualmente? Estamos ubicados en la avenida Independencia, media cuadra más arriba de la Casa del Pueblo o del CENIAT. Estamos justo frente al Consejo Legislativo del Estado. ¿Y qué especialidades desarrollan en tu unidad odontológica? Estamos cubriendo la totalidad de las especialidades. Tenemos cirugía, tenemos endodoncia, ortodoncia, prostodoncia, que es mi caso, y odontología general. Bueno, no nos queda otra sino darte las gracias por haber acudido esta semana a este otro programa de Tu Salud al Día.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos estar en otras oportunidades tocando otros temas. Seguro que sí, serás una nueva invitada. Entonces nos despedimos de todos ustedes, trujillanos. Gracias por su gran atención a este programa semanal de Tu Salud al Día, quien trae en sus pantallas para informarles sobre todos aquellos programas, sobre todas aquellas enfermedades, noticias de salud que puedan interesarle a todos ustedes. Muchas gracias. Nos veremos la próxima semana con otro espacio de Tu Salud al Día.